vertical urbano-territorial. La cuestión territorial, que nosotros la vemos desde cuestiones del paisaje y de la planificación, es fundamental que la contrastemos con las miradas desde las otras ciencias, ¿sí? Que podamos empezar a construir una mirada mucho más interdisciplinaria de nuestro territorio, y desde ese lugar es que invitamos a Maisa y a Marianela para que compartan con nosotros su mirada, la mirada desde su ciencia, sobre esta zona que nos compete. Entonces, va a ser una charla que en parte va a estar enfocada, que por un lado está enfocada en el territorio de General Roca, pero que también está enfocada en unas necesidades que como universidad tenemos de construir este territorio desde la transdisciplinariedad. Difícil para un día martes la palabra. Pero nada, más allá de que ahora Maisa y Marianela, digamos, a mí me interesaba presentarlas a ellas, ¿sí? Maisa Tunik es licenciada en Ciencias Geológicas, es doctora en Ciencias Geológicas, ambos títulos desde la UBA, ¿sí? Desde el 2010 es investigadora adjunta del CONICET, con lugar de trabajo, obviamente, en el Instituto de la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesora adjunta de la Universidad Nacional de Río Negro, tiene innumerables premios, trabajos publicados en revistas, en libros, en revistas con referatos, ¿sí? Y algo similar pasa con Marianela, digamos, ¿sí? Marianela Talevi es licenciada en Biología con orientación en Paleontología, que es algo que supongo que a Bruno le interesará. Es doctora en Ciencias Naturales con orientación en Paleontología. También es investigadora adjunta de CONICET, su lugar de trabajo es el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología de la Universidad Nacional de Río Negro. Es profesora adjunta tanto de la licenciatura en Paleontología como de la licenciatura en Geología. También es directora de la licenciatura en Paleontología. Es profesora de posgrado, es responsable de la Asociación Paleontológica Argentina, de la sede General Roca. Tiene también múltiples trabajos científicos publicados en libros, en revistas con referatos, y las dos también son activas docentes extensionistas, que es un perfil que a nosotros obviamente también nos interesa mucho, ¿sí? Nada, espero no haber errado en el ligero panorama que di de ustedes, porque si me ponía a detallar era bastante complejo, y particularmente a nosotros nos interesa mucho esta mirada que ustedes tienen sobre el territorio y cómo nos pueden sumar un aporte muy concreto al resto de las carreras y esta información casi general. La mayoría muchos de los que vivimos en Roca no somos roquenses, no tenemos una mirada del territorio como ustedes tienen, y justamente en eso nos pueden aportar y mucho. Así que muchas gracias por sumarse siempre a las propuestas de extensión, y nada, las escuchamos, ¿sí? Bueno, gracias Adriana por la presentación. Como dijo Adriana, nosotras con Marianela ya hemos dado varias de estas charlas para arquitectura, principalmente el año pasado para diseño. Siempre que nos llaman, bueno, estamos dispuestas a participar de esta manera. Entonces, a veces, quizás en la presentación vamos a hablar un poco rápido de temas muy específicos. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, no duden en preguntar, o bien a través del chat, que yo voy a pasar la presentación y Marianela va a estar más atenta al chat, y si hay algún problema, lo vamos a ir hablando. Veo que hay conectados geólogos y paleontólogos, también, si quieren hacer algún comentario de lo que estamos diciendo, son más que bienvenidos. La idea es sumar todo lo que sabemos y comentarles a la gente que nos está escuchando, que entendemos que pueden ser de varios ámbitos, ¿no? Pero bueno, la charla estaba enfocada principalmente para los estudiantes de arquitectura. Lo digo porque capaz que hacemos algunas simplificaciones, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, seguro que, o nosotros o alguna de las personas que está en la audiencia, la vamos a poder resolver. No sé, Marianela, si vos querés decir algo antes de empezar, yo mientras empiezo a compartir
la pantalla. No, no, nada, simplemente agradecerles a todos los que están enganchados en la charla y bueno, nada, vamos a hablar un poco, vamos a hacer un pantallazo de temas muy generales de la ciudad de General Roca y de los alrededores para que tengamos una idea más o menos que dónde estamos pisando. Así que bueno, cuando quieras, May, Ahí se ve. con él. Yo todavía no lo puedo ver. Sí, perfecto. Sí, sí, se observa. ¿Se ve? Ahí observa qué pasa, ¿no? Ay, espérate que yo no veo la pantalla. Los problemas de la conectividad. Se ve perfecto, ¿eh? Es Marianela que tiene el problema. Sí, el tema es que yo no veo la pantalla, entonces no sé por dónde vas a ir. Sí, sí, sería bueno que vos la veas. Claro, exacto. Para ver por dónde vas vos. A ver si te busco acá. ¿Será un problema de tu configuración, de lo que tenés visible? Ahí ya estoy presentando la pantalla. No, y no sé por qué no la puedo ver yo. Qué raro. No tenés a nadie que hayas dejado fijado en la pantalla, viste que a veces uno por alguna cuestión fija a alguien, ¿sí? Sí, la tengo a Maísa. Ah, No, ¿viste abajo donde tenés los 3 puntitos? Dice modo de presentación o algo así. Es raro, porque si no, Marianela, salí y volví a entrar, quizás. sí, voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Bueno, avisando cuando vuelvas a entrar. Los inconvenientes de la virtualidad. Sí. Habitualmente esto lo damos las dos juntas, entonces siempre es más fácil, va hablando una, va hablando otra. Ahora sí. Ahora sí lo ves, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, la idea entonces es mostrarles y contarles un poco cuál es la historia geológica y paleontológica de las bardas. Como dijo Adriana, muchos de los que están escuchando, yo particularmente, no somos de Roca, Marianela sí, y varios otros sí, pero a mí siempre me llamó la atención cuando llegué hace 15 años más o menos que estoy acá, me hablaban de las bardas, las bardas. Yo no entendía a qué se referían, porque soy de Buenos Aires, no sabía a qué se referían. Las bardas acá de Roca, la barda norte o la barda sur, son como esas mesetas que se ven acá, ¿se ve el puntero? Sí. Sí. Sí, sí. Que se ven como a lo lejos de la ciudad, ¿no? Esos relieves amesetados, podría ser un sinónimo para que todos sepan. Lo aclaro porque a mí me pareció un término muy extraño. Yo llegaba y me decía, no, porque nos vamos a ir a andar en bici a las bardas. Yo no sabía a qué se referían. Pero bueno, por eso siempre cuento un poco esta anécdota, ¿no? Y nosotros nos vamos a referir tanto a la barda norte de General Roca como a la barda sur, y vamos a mostrar las diferencias que tiene una y otra. Primero, ahora no puedo pasar yo. Ahí está. Primero, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el centro oeste de la República Argentina, ahí está marcado General Roca, donde estamos nosotros, y es importante que entendamos dónde estamos ubicados en el contexto de la tectónica de placas. La mayoría de los que están escuchando deben saber que la Tierra es un planeta dinámico, que las placas tectónicas se desplazan, se mueven unos con otros, y esto genera un montón de rasgos, generan terremotos, generan sismos, y en la región donde nosotros estamos lo sentimos, principalmente con los volcanes que vemos que hacen erupción en Chile, y llegan las cenizas acá, o nos enteramos de sismos que hay en Mendoza, en Chile y demás. Todo eso es producto de la subducción, de lo que nosotros llamamos subducción de la placa del Pacífico, la placa de Nazca, por debajo de la placa sudamericana. Y vamos a ver que estos procesos de subducción, estos procesos de tectónica de placas, afectaron y mucho la región en la que nosotros estamos.
Rápidamente, y yendo un montón de años atrás en el tiempo, hace entre 200 millones de años y 175 millones de años, se producía en la zona donde nosotros estamos lo que se llama rift. Básicamente esto pasó ¿por qué? Porque el continente Pangea se empezó a separar y se empezó a abrir el océano Atlántico. Esa apertura del océano Atlántico, que ya les digo, sucedió hace muchos, 200 millones de años atrás, generó en la zona donde nosotros estamos, en la zona de Neuquén, Zapala, la zona de Neuquén, la apertura de como unas fosas. Eso nosotros no lo vemos acá en nuestra región. Si bien está marcado, ahora vamos a ver por qué sabemos que eso existe. Siguió desarrollándose la tectónica de placas, el océano Atlántico se siguió abriendo, y mientras tanto, a la altura del océano Pacífico, se empezó a producir la subducción, y se empezó a producir un fenómeno, un arco volcánico, ¿sí?, en el oeste, de donde nosotros estamos, que generó un espacio para que entrara el mar. Esto estamos hablando de 175 millones de años a 100 millones de años atrás. Ahí estamos nosotros, y acá quiero marcar un tema que lo vamos a mencionar durante toda la charla, que son los afloramientos. ¿A qué llamamos nosotros los geólogos y los paleontólogos los afloramientos? No es otra cosa que las rocas que afloran o las rocas que se muestran, ¿sí? Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. En la zona donde nosotros estamos, no hay rocas aflorantes de estas edades. No registramos estas rocas, no afloran acá. Sabemos que existen porque si muchos de ustedes, cuando vienen por la ruta 22, ven los pozos que hay, por ejemplo, en Allen, se sabe que las rocas de esta edad y las rocas de esta edad están en esos pozos petroleros. O sea, hay como 4.000 metros de sedimentos por debajo de la tierra donde estamos nosotros hoy, que registran esas rocas, ¿sí? Pero nosotros, en la región que habitamos, las rocas de esta edad no las vemos, ¿sí? Y empezamos a ver rocas de edad de 100 millones de años y de 60 millones de años, ¿sí? Acá la placa del Pacífico se sigue subduciendo, se sigue generando, se empieza a generar la cordillera de los Andes. Eso genera una serie de rasgos en lo que es la provincia de Neuquén y en Río Negro, y se depositan depósitos continentales, o sea, se generan depósitos continentales, que son los que nosotros vemos acá en la zona de Paso Córdoba, por ejemplo. Mientras que si esto seguimos avanzando en el tiempo, o sea, nos acercamos al día de hoy, vemos que hace 70 millones de años aproximadamente, hay una ingresión, esta vez marina, procedente del Atlántico, que llega también a la región que nosotros estamos. Entonces, acá sí vemos afloramientos. En las fases anteriores de la evolución de la cuenca esta que nosotros estamos, no veíamos los afloramientos. O sea, si nosotros vamos a Paso Córdoba y hacemos un pozo, vamos a encontrar rocas mucho más viejas, ¿sí? Y entonces, en la zona nuestra de acá de las bardas, vamos a reconocer en la barda sur depósitos vinculados con esta fase de formación de la cordillera y demás, y vamos a encontrar depósitos asociados con la ingresión marina que ocurrió hace 65 millones de años atrás. Ya vamos a ir viendo un poco más de detalle estas cosas. Marian, si querés seguir un ratito vos. Bueno, y esto era más o menos para situarlos, digamos, como vamos a hablar siempre en millones de años, es para, sobre todo aquellos que no son de paleo y de geo, entender un poco la cantidad de años que tiene la Tierra, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta escala del tiempo geológico, que está explicado como si fuese un espiral, lo que vamos a ver es que la formación de la Tierra comienza hace 4.500, 4.600 millones de años atrás. La Tierra fue evolucionando y
a medida que los paleontólogos van encontrando en el registro fósil, podemos ir datando algunas de las cuestiones principales. Por ejemplo, hacia los 3.500 millones de años aparecen las primeras formas de vida, hacia los 2.000 millones de años comienzan a aparecer unos organismos un poco más complejos, y así vamos a ir evolucionando en el tiempo. Lo que nosotros nos vamos a parar es casi como finalizando, digamos, ahora lo vamos a ver en otra diapositiva que si podemos medir el tiempo geológico en 24 horas se van a dar cuenta. Fíjense, si nosotros contamos un día en nuestro reloj y comenzamos desde las 0 horas, vamos a llegar alrededor de las 7 de la tarde, ahí justo se me unió Gustavo y ahí está, 7 de la tarde, 8 menos cuarto, y recién ahí aparecerían los primeros seres vivos. Llegamos hasta las 9 de la noche y aparecen las plantas. 10 de la noche, los primeros animales. 11 menos cuarto, los dinosaurios. A las 11 de la noche, los mamíferos. Luego se extinguen los dinosaurios y en el último segundo de ese día aparecería el hombre. Entonces, si ven los porcentajes que implica cada parte de evolución, digamos, dentro de los organismos en la Tierra, se van a dar cuenta que el hombre ocupa nada, es justamente eso, el último segundo de un día. Y esto se los contamos más o menos porque nosotros vamos a estar parados desde que aparecen los dinosaurios un poco más adelante. Así que fíjense todo el resto de la historia de la Tierra que no vamos a tocar en esta charla y que es sumamente interesante. Pero nos vamos a centrar ahí en los 70 millones de años y nada, y un poquito más adelante. Sí, Mike. Bueno, la mayoría de ustedes habrán visto que en geología reconocemos 3 tipos de rocas: las rocas sedimentarias, las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Las rocas sedimentarias son aquellas que se forman a partir del sedimento. ¿Qué es el sedimento? La arena, el material más grueso, pero imaginémonos que es arena, la arena que conocemos de la playa o del borde de los ríos, que a través del paso del tiempo y de millones de años se transforman en rocas sedimentarias. Entonces, en las dos bardas, tanto en la norte como en la barda sur, nosotros vemos distintos tipos de rocas sedimentarias. May, te interrumpo un minutito. Sí. Hay gente que quiere entrar a la charla. ¿Cómo hace? Y tengo que salir yo, salgo y vuelvo a entrar. Salgo de la presentación. Espérenme un ratito. Así. A ver si hay algunos más. Ahí ya estamos. Sí, por lástima, como Marianela no tiene buena conexión, yo tengo que compartir la pantalla. Bueno, ahí volvemos. ¿Se ve bien de vuelta? Sí. Perfecto. Bueno, les decía entonces que las rocas que nosotros encontramos en la barda, tanto en la barda norte como en la barda sur, son rocas sedimentarias, que se forman a partir de fragmentos de otras rocas y de otros minerales, que con el paso del tiempo se litifican y se transforman en las rocas que nosotros conocemos. Para que esto suceda, tiene que haber un espacio para que se acomoden, y eso es lo que nosotros los geólogos y los paleontólogos llamamos cuencas sedimentarias. Son los grandes recipientes en donde se acumulan los sedimentos, grandes recipientes de la Tierra, por supuesto. Por eso habrán escuchado hablar todos de cuenca neuquina, ¿sí? Es el espacio de acomodación que tiene la corteza para acumular sedimentos en la región de Neuquén, básicamente. Entonces, teniendo en cuenta esto que les comentó Marianela antes, del tiempo, ¿sí?, que tiene la edad de la Tierra y las rocas que nosotros tenemos aflorando acá, ¿sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, en el Valle de la Luna Rojo, tenemos rocas desde 83 millones de años atrás hasta 16 millones de años.
vamos a ver que, bueno, faltan unos millones de años en el medio, pero no importa. O sea que lo que nosotros vamos a estar registrando, las rocas que vamos a estar observando y trabajando y que tenemos acá cerca, son 67 millones de años de 4.600, ¿sí? Siempre de vuelta hay que pensar en lo que significa el tiempo en el contexto geológico y paleontológico, que es bien diferente al tiempo humano, digamos. ¿Y cómo sabemos que tienen estas edades? ¿Sí? Porque no es porque yo voy y encuentro un cartelito en las rocas que me dice las edades que tienen, ¿sí? Hay varias formas de datar las edades de las rocas. Hay algunas técnicas que son bastante precisas y caras, y hay otra que es mucho más sencilla y es la presencia de fósiles. Los fósiles claramente nos indican la edad de las rocas que lo portan, ¿sí? Y gracias a los paleontólogos podemos ponerle fecha, quizás no tan, con un número tan preciso, pero sí sabemos la edad que tienen las rocas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la zona de Pasto Córdoba, ¿sí? Sabemos que hay rocas que contienen diferentes tipos de dinosaurios, ya las vamos a ver más adelante, Marianela va a hablar con más tiempo, y sabemos que hay otras que contienen mamíferos, esas son las más nuevas. Mientras que si vamos a la zona de la Barda Norte, todos esos sedimentos amarillos que se ven, acá atrás se ve la ruta 6, ¿sí? Está marcada ahí atrás, puedo también determinar la edad de estas rocas usando invertebrados, digamos, o vertebrados marinos muy grandes. Y eso me da un rango aproximado. También hay otros organismos que se llaman nanofósiles calcáreos, son organismos muy, muy pequeños, esta barra tiene 2 micrones, ¿sí? Que me da una edad mucho más precisa y un límite casi preciso. Yo puedo ir a la zona de Barda Norte y poner prácticamente el dedo entre el límite, entre el Cretácico y el Terciario, ¿sí? Este límite me marcaría el momento en el que se extinguieron los dinosaurios, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nanofósiles que aparecen en estas rocas que están en la base son bien diferentes a los que aparecen luego de que se extinguieran los dinosaurios, en este periodo tan importante que es aproximadamente a los 65 millones de años. Voy a salir de vuelta porque escucho que hay gente que se quiere sumar. Para la próxima tenemos que mejorar esto. Pero bueno, ahí, a ver si hay alguien más. ¿Querés que comparta yo la pantalla, May? Ahí está. Fíjate si podés, a ver. ¿Se ve? Sí, ponela en presentación. Sí. Ahí en la 13. Ahí está. En la 13, sí. Listo. Y ponela en modo presentación. Está en modo. No, porque yo veo solamente... Ahí va.
¿Ahora? No, deja, vuelvo a presentar yo. Deja, Marian, vuelvo a presentar yo, no hay problema. Vale. Ahí está, ahí se vuelve a ver. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a ver cómo era el paisaje en la Barda Sur entre estos 100 millones de años atrás y los 60 millones de años. Recuerden que la cordillera de los Andes ya estaba levantada, o sea, el mar del Océano Pacífico no podía llegar, y todavía no llegaba el mar desde el Atlántico tampoco. Esto es entre los 100 y los 60 millones de años. ¿Cómo hacemos los geólogos para saber cómo era el paisaje o cómo era, qué es lo que sucedía? Lo que hacemos es vamos al campo, vamos a los afloramientos que nosotros vemos, acá esta es la zona de Paso Córdoba, ahí cerca de la zona de la Virgen. Levantamos lo que se llaman perfiles sedimentarios, reconocemos unidades, reconocemos tipos de rocas, tipos de estructuras sedimentarias, ahora vamos a ver qué son, y a partir de eso hacemos la reconstrucción hacia el pasado. Básicamente tomamos en cuenta los procesos actuales para pensar que actuaron de la misma manera en el pasado. Entonces eso nos permite decir, por ejemplo, que en la zona de las bardas rojas, acá en Paso Córdoba, reconocemos facies lacustres, es decir, que en algún momento hubo un lago, fases de interduna húmeda y facies de duna. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente pensamos que hace entre 100 y 60 millones de años atrás, en la zona esta de Paso Córdoba había un lago, ¿sí? Un lago bien somero, y esto lo sabemos por la forma que tienen los bancos, particularmente, por ejemplo, porque encontramos restos de bivalvos que los paleontólogos nos dicen a los geólogos que se encuentran en ambientes lacustres, hoy en la actualidad, y por lo tanto se hace la analogía para atrás. Ese lago fue reemplazado por lo que llamamos fases de interduna, que básicamente es la zona que se encuentra entre las dunas. Si pensamos hoy en día, por ejemplo, en las dunas del Sahara, o mismo, sin ir más lejos, a las dunas de la costa nuestra, acá en la costa de Buenos Aires, por ejemplo, hay sectores de dunas y sectores de interdunas. La diferencia es que en las dunas, entre las dunas en ese momento, andaban dinosaurios y no personas, como pasa hoy entre las dunas actuales, ¿no? ¿Y cómo sabemos que esas interdunas eran húmedas? Porque encontramos estas ondulitas, lo que nosotros llamamos, que no son otra cosa que estas ondulitas que encontramos en las costas actuales, que se forman cuando hay poca cantidad de agua y se mueve como en corrientes oscilantes, ¿sí? Es como que vamos haciendo una investigación para atrás, digamos, y vamos juntando toda la información que hay. En la zona de Paso Córdoba también se han encontrado una serie de pisadas, de huellas de dinosaurios. Esta de acá abajo es de la zona del Chocón, no está tan bonita, esta está mucho más bonita y se ve mucho mejor que esta, que es la de Paso Córdoba. Pero si ustedes ven acá, se ven las óndulas y se ve una pisada de un dinosaurio, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que estos dinosaurios circulaban entre las dunas, es que estas dunas probablemente eran húmedas, tenían agua en su formación, digamos, y de esta manera permitieron registrar las huellas. Estas huellas han sido estudiadas y siguen siendo estudiadas por paleontólogos de la universidad, Ignacio Díaz Martínez y colaboradores. Esta es una imagen que encontré en el diario, en donde acá si se ven está la huella. Y, digamos, me gustaría remarcar en este punto que habría que cuidarla un poquito más la huella, porque una huella que tendrá 70 millones de años no puede haber dos personas caminándole por encima, ¿sí? Entonces, bueno, ahí entra a jugar el patrimonio geológico y paleontológico de nuestra zona, ¿no? Es para tener en cuenta.
También encontramos grietas de desecación, que son esas grietas que se forman cuando llueve y se evapora el agua y hay barro, que cuando se seca esa agua quedan esas grietas. Eso mismo se observa en la zona de Paso Córdoba, entonces sabemos que había mucha evaporación. Y luego hacia arriba encontramos estas megaestructuras que no son otra cosa que dunas enormes. Estos sí son las dunas precisamente. O sea, estas estructuras así gigantes nos indican que hace 60, 70 millones de años aproximadamente en la zona de Paso Córdoba había un campo de dunas similar, si nos lo queremos imaginar, al desierto del Sahara, o quizás un poco menos al campo de dunas que hay en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y si vamos a la zona de las bardas blancas, un poco más arriba, nos acercamos, hacemos el mismo ejercicio, vemos que, o podemos asumir, haciendo este mismo análisis, que en ese sector se desarrollaron ríos, ¿sí?, de tipo los ríos que bajan de la cordillera. Y eso lo sabemos por los tipos de rocas que aparecen, y de nuevo las estructuras sedimentarias que nosotros identificamos como geólogos. Ahora Marianela nos va a contar cuál es la fauna que habitaba en la Barda Sur. Vos avísame, Marian, y voy pasando. Sí, sí, dale. Bueno, en la Barda Azul, o sea, en General Roca y en los alrededores, yo más o menos les voy a mostrar el tipo de fauna que podíamos llegar a encontrar para esa época, ¿no? Estamos hablando en el Cretácico. Se han encontrado este tipo de cocodrilos que se llaman Notosuchus. Son cocodrilos, si ven la figura del humano, en realidad no son muy grandes, así que son terrestres y generalmente pequeños. Va. Se han registrado también serpientes basales, esta se llama Nahash. ¿Y por qué digo serpientes basales? Son, si se fijan en ese dibujito donde está Maísa en el cursor, son serpientes que todavía retienen los miembros posteriores. De esta serpiente se ha encontrado bastante completa el cráneo, la columna, y bueno, nada, justamente los paleontólogos han encontrado que tienen los restos de los miembros posteriores. Se han encontrado saurópodos, que son estos dinosaurios herbívoros de cuello largo, que son muy conocidos en las películas de Jurassic Park. Sí, Mike. Y en el 2015, Leo Salgado, con un grupo de estudiantes del profesorado de Geología y de Paleontología, incursionaron en la excavación de un dino ahí en la Barda Sur, en todos estos sedimentos rojos del Cretácico. Así que empezaron una ardua tarea de desenterrar este organismo que estaba bastante completo. Pasa, Mike. Y se trabajó Ignacio Díaz Martínez y también junto con un montón de estudiantes y el grupo que lideraba Leo. Esto se los pongo a modo, sobre todo a los de arquitectura, para que vean que también usamos bastantes programas que seguramente utilicen ellos. Lo que hicieron fue como una reconstrucción en 3D a partir de fotogrametría. ¿Qué consiste en esto? En sacar muchas fotos y que las fotos se superpongan en distintos lugares. Entonces después, en base a eso, pueden reconstruir un modelo 3D. Ahí está el videito, Mike. A ver si se alcanza a ver. Sí. No, ¿ves? Lo tenés que pasar vos. Bueno. Eso es en realidad, si quieren lo vemos después, al finalizar la charla les comparto yo la pantalla y les muestro los videos. Pensé que por ahí se podían llegar a ver. Es una reconstrucción en 3D de toda la excavación que estaban realizando ahí en la Barda, que era un saurópodo. Esto es un dibujo, una reconstrucción con el Illustrator, que lo hizo un estudiante en ese momento, ahora ya está haciendo su tesis
doctorado, Luis Garat, y reconstruyen con el Illustrator, porque después todas estas cuestiones se tienen, obviamente, nosotros los científicos tenemos que terminar publicándolo en una revista. Entonces, bueno, nada, tenemos que armar figuras. Y utilizamos los mismos programas que los chicos de arquitectura o de diseño. Y esta es una reconstrucción de un paleoartista en base un poco a lo que habían dicho ya los geólogos, como les explicaba Maísa, que era un campo de dunas. ¿Y por qué está el dinosaurio saurópodo en esas fases de interlunas y está rodeado de carnívoros? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo reconstruimos esto? No yo, la reconstrucción es de un paleoartista que se llama Jorge González, y en base a lo que estaba estudiando el grupo de Leo y junto con Ina. Bueno, resulta que en ese dinosaurio que excavaron de las bardas rojas, lo que encontraron eran en los huesos muchas marcas de mordida, y a su vez también encontraron dientes de terópodos, que son los dinosaurios carnívoros. Entonces, en base a todos los datos paleontológicos y geológicos levantados en el área, pueden llegar a hacer este tipo de reconstrucciones. Otros restos fósiles que han encontrado también en la zona son cáscaras de huevos de dinosaurios, ¿sí, Mike? Tortugas, troncos fósiles, o sea, vegetación, y en base a todos estos organismos que se han encontrado, más toda la parte de la vegetación, podemos reconstruir un paisaje medianamente completo. Otros organismos que igual siguen siendo saurópodos, bueno, distintas especies o distintos géneros de saurópodos, y se han encontrado osteodermos, que son esas plaquitas que ven en la piel del dinosaurio y que luego se estudian. Restos de un anquilosaurio, que son estos dinosaurios acorazados, el primer resto para Sudamérica. También han encontrado hadrosaurios, que son estos dinosaurios que tienen un pico de pato. Hay uno que se llama Bonapartesaurus remigrensis, y que lo ha estudiado también Penélope Cruzado Caballero, que es una investigadora también del CONICET y paleontóloga. Y ahora se encuentra estudiando restos de ese hadrosaurio, y en lo que vieron es que en una de las patas tiene como un proceso infeccioso, algo similar a lo que se ve en la fotito de atrás. Y toda esa rama es una rama que se llama paleopatologías. Así que ahora no solo pueden interpretar, digamos, los paleontólogos qué tipo de fauna había, y junto a los geólogos imaginarse el paisaje, sino también estudiar un poco de la historia de vida, ¿no? Como les mostraba anteriormente con el dinosaurio este que encontraron en las bardas rojas, que había sido mordido por depredadores. Bueno, ahora este hadrosaurio le encuentran una patología y está en estudio. Bueno, y un poco esto que hablaba Maísa, que dentro del paisaje que tenemos en Roca, tenemos justamente rocas de diferentes edades. Entonces, tenemos rocas portadoras de diferentes tipos de fósiles. Todos estos que yo les mencioné los vamos a encontrar en un ambiente y en las rocas coloradas que hay en las bardas. Pero por arriba de esas capas rojas aparecen unas capas un poco más blancas. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a encontrar ahí? Como son capas de otras edades, y son de aproximadamente unos 15 millones de años, para este entonces los dinosaurios ya se habían extinguido. Entonces, una vez que se extinguen los dinosaurios, estos grandes reptiles, por supuesto que todos esos nichos vacíos, esos nichos ecológicos, fueron ocupados por otro tipo de organismos. Y en las bardas blancas vamos a ver un montón de mamíferos, ¿sí? Como por ejemplo, hay algunos que se parecen a liebres, pero pertenecen a un orden de mamíferos que se llaman notungulados, que es un orden completamente extinto. Significa que no hay
de ellos en la actualidad, y este grupo era endémico de Sudamérica. ¿Sí? Así como, por ejemplo, los marsupiales son endémicos de Australia, este grupo era endémico de Sudamérica. Entonces, han encontrado restos de estos notungulados, de armadillos. Colpodon, Tesodon, Interateridos, que siguen, algunos de estos siguen siendo grupos de notungulados. Para destacar era eso, que se encuentran esos mamíferos endémicos de Sudamérica, que posteriormente sufren una extinción, pero que bueno, ellos en ese momento nos estarían como representando como fauna autóctona, ¿no? Y bueno, fíjense que Marianela les dijo que entre las rocas coloradas y las rocas blancas de la Barda Sur, había bastantes millones de años de diferencia. Teníamos los dinosaurios y teníamos los mamíferos que tienen 15 millones de años aproximadamente. En el medio hubo un periodo de no depositación en esa zona, y toda la depositación o todos los sedimentos que encontramos los encontramos en Barda Norte. Pero ahí cambia completamente el paisaje. ¿Por qué? Porque en ese momento se produce, aproximadamente hace 65 millones de años, una ingresión marina procedente del Atlántico. Fíjense que ya la cordillera de los Andes estaba levantada, el Pacífico quedó del otro lado, y por una serie de fenómenos tectónicos y globales, el mar asciende en todo el mundo, digamos, y una lengua del océano Atlántico llega hasta nuestra zona. O sea que hace 65 millones de años el Alto Valle se veía así. Llegamos un poquito tarde para la playita caribeña. Y realmente era una playa caribeña porque la presencia de un montón de fósiles nos dicen que eran aguas templadas, cálidas, en la zona donde nosotros estamos. Como les decía, esta ingresión marina se produce hace 65 millones de años aproximadamente. Esto se sabe ya desde hace muchísimo. Fíjense, desde los primeros fósiles que fueron recolectados en la campaña del desierto, había naturalistas que los estudiaron, y ya Weinhausen en 1927 propone una ingresión marina, acá está la localidad de General Roca, que llega, digamos, entra por el valle del Río Negro, y llega hasta donde nosotros estamos y un poco más. Hoy en día se sabe que esta ingresión marina, fíjense que igual también se ubica también en la Patagonia, en Santa Cruz, en Chubut y demás, hoy se sabe que llega hasta la alta cordillera de los Andes, incluso se sabe que llegó también en la zona de la provincia de Buenos Aires. Estos datos, obviamente acá no están aflorando, ¿sí? Se sabe por pozos que se han hecho en la provincia de Buenos Aires que hay rocas de edad cretácica, en el límite con el terciario, producto de esta ingresión marina. Esta ingresión marina, como les decía, nosotros estamos ubicados acá en estos puntos 40, 41, en este sector, y es una ingresión marina que se registra hasta la alta cordillera de Mendoza. Yo hice mi tesis doctoral en la zona esta norte, donde dice 1, 2, 3, en esta zona, y se registra en gran parte de la provincia de Mendoza, gran parte de la provincia de Neuquén, incluso gran parte de la provincia de La Pampa, con diferentes características. Esta foto, la foto más arriba, es en la alta cordillera de Mendoza. Esto es el límite con Chile, ¿sí? Estos depósitos así amarillitos, de color bayo, corresponden a las mismas rocas que están acá en Roca, o por lo menos de la misma edad. Y esto está ubicado en la zona del Uimalal, que es el punto que les estoy indicando acá, el punto 20. O sea, realmente esta ingresión fue una ingresión muy importante y que quedó registrada todo a lo largo de la cuenca neuquina, pero que tuvo diferentes características. Así es como se ve acá en Barda Norte, ¿sí? Y de nuevo, haciendo las analogías de lo que pasa hoy y lo que pasaba en el pasado, nosotros sabemos que estas rocas corresponden a depósitos de mar más profundo, más tranquilo, y nos acercamos y empezamos a ver, encontramos un montón de fósiles, claramente de origen marino, encontramos de nuevo estas óndulas, que nos dice que ya
acá vamos más arriba en la sucesión, nos dice que ya el mar está más somero. Encontramos estos tubos de telacinoides que nos indican que había unos cangrejos y una especie de langostas que hacían los tubos en la costa, en la playa, y quedan preservados esos tubos, se llaman talacinoides, no importa, pero está lleno, eso nos está indicando que estamos en una zona costanera, ya no tan marino profundo como en las fotos que les mostré antes, y la cantidad de fauna, de restos fósiles de origen de invertebrados, principalmente para esta zona, es muy importante. Fíjense estos caracoles que están acá, estas son la que tiene la moneda, hay otro caracol, y tienen las pinzas de los cangrejos preservadas, diferentes tipos de ostras, ¿sí? Y el detalle de la edad la sabemos con estos nanofósiles calcáreos que les había mostrado antes. Estos análisis se realizan con microscopios electrónicos, el IPG de la Universidad de Río Negro tiene uno, y se pueden ver estos fósiles, digamos, con un detalle impresionante. Pero bueno, esto pasa si estamos en la zona costanera. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos más profundo en el agua? Porque recuerden que el Atlántico entró justamente desde el Atlántico y va siendo más profunda a medida que nos movemos más para la costa atlántica. Cuanto más cerca de la cordillera estamos, menos profundo es el mar. En esta zona, que es cerca del Salitral de Santa Rosa, las Salinas de Trapalcó, se han realizado numerosos estudios, porque en esta línea que está marcado acá, en estos perfiles, lo que nosotros llamamos, se puede marcar con una precisión casi milimétrica el límite Cretácico-Paleógeno. Entonces, si vemos todos, hay una serie de fósiles que aparecen por debajo, en este caso serían el equivalente a los dinosaurios, solamente que acá estábamos en el medio del mar, entonces los dinosaurios no llegaban, y luego en el Daniano ya desaparecen. Acá harían todo tuyo. Bueno, y acá es lo mío, digamos, porque yo me dediqué, no me dedico a estudiar ni mamíferos ni dinosaurios, estudio este grupo de reptiles marinos, que vivieron en la misma época que los dinosaurios, solo que los dinos estaban en continente y este grupo de reptiles estaba en el mar. Entonces, como les decía Maísa, si nosotros nos movemos de la cuenca, salimos de la costa y nos vamos internando un poco más en lo profundo, y estas rocas no se han encontrado acá, en general roca de estos organismos, pero bueno, porque todavía no hemos encontrado un afloramiento equivalente al que hay, por ejemplo, 100 kilómetros al sur de Regina, en la zona de La Marque, o en la zona de los bajos del Trapalcó. Pero seguramente lo tenemos acá, hay que salir a buscar, y si no, a hacer pozos. Pero bueno, si analizamos esos sedimentos un poco más profundos, nos vamos a encontrar con toda esta fauna de reptiles marinos. En ella hemos encontrado los plesiosaurios, que son como el famoso nahuelito. Sí, dale más nomás, dentro de los plesiosaurios hay dos grandes grupos, unos que tienen los cuellos largos y los cráneos chicos, y se llaman plesiosaurios, y otros que tienen el cuello un poco más corto y el cráneo un poco más grande, que se llaman pliosaurios. Ahí en esa escena lo que están viendo es un pliosaurio comiéndose a un plesiosaurio. Y después también lo que encontramos en la zona es un segundo grupo de reptiles marinos para esta edad, que son los mosasaurios. Estos mosasaurios son están relacionados a nivel de parentesco, digamos, con los lagartos de Komodo. Solo que estos, a ver si anda. No, me parece que no. No, porque es un problema del mito. Solo que estos reptiles, en vez de estar en la tierra, estaban en el agua, estaban en el medio marino, y sus patas se habían transformado en aletas, pero son parientes de los lagartos de Komodo. Compartí el video. ¿Eh? Compartí el video. A ver si puedo. Si no, vuelvo yo.
A ver si puedo compartirlo. Y si no, volvé vos y lo vemos después. Porque no me permite ahora. ¿No te deja? No, no te. Entonces, bueno, como les decía, si nos vamos un poquito en profundidad en la cuenca, lo que vamos a encontrar van a ser plesiosaurios, que son estos, como el abuelito, y los mosasaurios, que son como los lagartos de Komodo, pero con aletas en lugar de patas. Y estos lagartos particularmente son importantes porque son los que están, bueno, los plesiosaurios también, después del límite ese que les marcó tantas veces Maísa, KPG se llama, o Cretácico Paleógeno, es donde se extinguen todos los dinosaurios. Y este grupo de reptiles marinos también, estos dos grupos de reptiles marinos, también se extinguen en ese límite. Y los mosasaurios tienen una particularidad que tienen como un biocrom bastante cortito. ¿A qué llamamos biocrom? Aparecieron en la historia de la Tierra un ratito antes de extinguirse, digamos, en cuanto a millones de años. Aparecen, es un grupo que se desarrolla con bastante diversidad y desaparece hacia los 65 millones de años. Entonces, si yo me encuentro caminando en la barda blanca, en la barda norte de General Roca, y llego a encontrar algún hueso de un reptil marino, indudablemente estoy en presencia de un sedimento que tiene 65 millones de años, porque estos bichos no pasaron ese tiempo. Bueno, ahí tenemos un mosasaurio comiéndose a un tiburón. En las bardas, por ejemplo, ahí en Barda Norte encontramos un montón de restos de dientes de tiburones, por ejemplo. ¿Sí? Esos, asociado con esos caracoles que yo les mostré y con las ostras y demás, aparecen un montón de dientes de tiburones. Lo que no encontramos todavía fueron reptiles de este tipo. Bueno, nada, ahí esta era una imagen que también venía alusión al video que les había puesto, porque generalmente estos reptiles no tienen mucho marketing, digamos, siempre nos quedamos con los dinosaurios, y bueno, a partir de la última película de Jurassic World, aparecieron, es el famoso mosasaurio que se come al Indominus Rex, así que bueno, ahí, muy bien. Sí, sí, ahí Gonzalo manda el enlace a YouTube, me imagino que debe ser del video que les quería poner yo, está en YouTube, la idea era pasárselos en la presentación, pero se ve que el MET no nos deja pasar videos. Bueno, y sí, ahí son las rocas que podemos ver en nuestra zona, ¿no? Si queremos ver otro tipo de rocas, queremos ver rocas particularmente volcánicas, por ejemplo, no tenemos más que irnos para el lado de la cordillera, y ahí tenemos tremendas rocas. Esto es en la zona de Pinoachado, podemos ir al volcán Copahue, ahí vamos a ver rocas volcánicas, de todos los tipos, formas y colores. Si querríamos ver rocas metamórficas, podemos ir para el sur, para la zona de San Martín de los Andes, por ejemplo, o bueno, también pueden ir al Cuy. Capaz que este chico que ayer se fue desde General Roca, hizo 150 kilómetros, en realidad quería ver basaltos que hay en el Cuy. Son lo más cerca que hay. Pero recuerden, acá nosotros vemos solamente estos tipos de rocas. Si nos vamos a la zona de Zapala y agarramos la ruta 40, sí vamos a encontrar sedimentos más antiguos, estos sedimentos que yo les conté, que se habían formado producto de la ingresión del Pacífico, ¿sí? Estos sedimentos que se formaron producto de la ingresión del Pacífico, si nosotros, recuerden, si hiciéramos un pozo, si pudiéramos hacer un pozo acá, y llegar en General Roca, 2000 metros para abajo, seguramente encontraríamos, no, seguramente no, seguro encontramos rocas de la formación Vaca Muerta, la tan famosa, digamos, o de la formación Agrio. Sin embargo, hoy en día se encuentran aflorando bastante cerquita de la Ruta 40. O sea, si uno quiere ver estas rocas más viejas, no tiene más que ir hasta Zapala y de ahí tomar la Ruta 40 y se va a encontrar con muchos de estos tipos de rocas. Y esto viene a cuenta de que hay otros fósiles muy importantes en esa zona de Cuenca Neuquina. No sé, Marian, si querés hablar vos. Sí, no, nada, agregarles que si quisiéramos completar este Jurassic World de reptiles marinos y nos vamos para la Cuenca Neuquina, la parte de Vaca Muerta,
vamos a sumar dos grupos más de reptiles marinos. Uno son los cocodrilos marinos, que son ese que parece una cebra, como está pintado, May. El de abajo. Ese es un cocodrilo, pero marino. Hoy en día creo que queda solo un grupo, un género de cocodrilos marinos, el resto son terrestres. Y después sumaríamos a los ictiosaurios, que son esos que se parecen a delfines, pero son reptiles. En la cuenca neuquina, en donde afloran rocas del Jurásico, como les decía Maísa, bastante millones de años más atrás que las que afloran acá, encontraríamos todos estos grupos de reptiles en el medio marino. Bueno, básicamente nosotros lo que les queríamos mostrar era esto, cómo sabemos a partir de la geología y la paleontología el paisaje que afloraba, que se desarrollaba en la zona de roca durante muchos millones de años, que obviamente no tienen nada que ver con el paisaje que vemos nosotros hoy, y que esto es un poco producto, es producto de que los continentes no siempre estuvieron en la misma posición. Si nos fijamos en estas reconstrucciones que nosotros llamamos paleogeográficas, ¿sí? Hace 120 millones de años atrás, fíjense que el mar del Pacífico invadía desde el oeste la zona de General Roca, que era cuando se desarrolla la formación Vaca Muerta, la formación Agrio y estos grandes reptiles, amonites y demás, que la situación cambia para los 70 millones de años, ¿sí? Todavía había dinosaurios y los mares estaban en algunos lugares relativamente cerca, en nuestro caso era ya prácticamente continental. Luego la transgresión marina del Atlántico, y que hace 15 millones de años ya los océanos se alejaron completamente y tenemos la cordillera completamente levantada, probablemente largando ceniza con volcanismo activo, que lo vemos nosotros en las bardas también de roca, en la parte blanca, y con un detalle de una fauna ya que nos indica claramente las edades de los mamíferos, ¿sí? Y esto es lo que podemos ver hoy en la actualidad con toda la diversidad que eso implica. Bueno, eso era todo. Somos nosotras en el Museo de las Lajas. Bueno, ahí dejo de compartir y no sé si tienen alguna pregunta, si fuimos muy rápido. Pero bueno, esa es un poco la idea de lo que les queríamos mostrar. No sé, Marian, si querés mostrarles los videitos que había pendientes. ¿Sabes que no me permite el MEP engancharles el video, mostrárselo como compartir pantalla no me permite mostrar el video? Pero ahí, por ejemplo, Gonzalo puso el video del mosasaurio de Jurassic. Puso el enlace. A ver si lo puedo hacer yo. Bueno, y si alguno igual quiere ir haciendo alguna pregunta, comentar algo. La idea, como decía Maísa, era, bueno, contarles por ahí. Bueno, ahí está el video. Ese es tu mosasaurio. Ay, mirá, yo me iría a Disney si me ponen este juego, ni hablar si pudiese estar en vivo y en directo. No sé si andaría corriendo por la selva con todos los dinosaurios persiguiéndome, pero con este en el acuario me encantaría. Ahí ya está, May, me parece. Bueno. No, Adriana, que a mí me encantaría. Adriana pone pánico. Bueno, si alguno quiere
hacer alguna pregunta, quizás fuimos muy rápido, pero bueno, es difícil a veces tratar de sintetizar en poco tiempo lo que es la geología y lo que es la paleontología y la importancia que tienen para la zona donde nosotros vivimos. ¿Cómo sacan los huesos del...? No leí. Sí, es una zona sensible. Hay todo un protocolo para sacar huesos. Y justo está Leo también, ¿eh? Si quiere participar Leo, Leo, bienvenido. Sí. Que fue que sacó... Se fue. Oh, justo se fue. Se fue de la reunión, escuchó la pregunta y se fue. Sí, yo sé que tiene bastante mala conexión, Leo, quizás por eso. Básicamente hay todo un protocolo, o sea, uno no puede ir a encontrar un hueso, sacarlo y llevárselo a tu casa, porque es parte del patrimonio de la provincia y del país. En este caso, todos los huesos son patrimonio de la municipalidad, en realidad, ¿no? Habla vos, Marian, que tenés más idea de eso. Sí, en realidad es patrimonio de todos, y el repositorio, digamos, donde quedan alojados los huesos, en este momento están en un galpón que lo ha cedido la municipalidad porque se tienen que preparar. Así como es un área protegida, Paso Córdoba, los fósiles también están protegidos por la ley, y no todos, no, aprovecho de paso, tipo, como la propaganda, el chivo, nadie puede ir y tocar y sacar y llevar a la casa, o sacar y llevar a un investigador o acercarlo a la universidad. Ese dinosaurio que se extrajo de ese sitio fue a través de un permiso que se le pidió a la provincia para ir a explorar, y después para ir a excavar, y después para sacarlo y decir quiénes lo van a estudiar y dónde van a quedar. Entonces, hay todo un protocolo y todas unas leyes cuidando todo ese patrimonio. Lo importante es que cada uno de nosotros, si sale a caminar por la barda y encuentra algo que le parece medio raro, lo ideal es tomarle una foto, y la mayoría de los teléfonos ahora tienen GPS, digamos, tomar la ubicación de ese fósil, y con esos datos ir o a la municipalidad, o al museo, o a la Universidad Nacional de Río Negro, y pedir a alguno de los investigadores que está dentro de la paleontología, avisar que ha encontrado algo. Pero bueno, ese dino se sacó con todos los permisos correspondientes, y han hecho tesinas chicos estudiantes de paleontología, han trabajado también los chicos del profesorado de biología. Y después hay otra parte que también aflora ahí en las bardas. Perdón, Mariana, es importante entender también por qué. Porque si ustedes se recuerdan la reconstrucción, y que Marianela dijo que se habían encontrado dientes de dinosaurios carnívoros alrededor, bueno, todo eso se estudia. Se estudia cómo se encontraron los huesos, de qué forma estaban los huesos, si es un único ejemplar, si hay varios. Entonces, muchas veces, si alguien nos trae un hueso suelto, a nosotros, o sea, está borrando información, ¿sí? Esa parte que estudia el tipo de fosilización y cómo se encuentra se llama tafonomía. Entonces, es muy importante dejar todo como está y avisar a la universidad, al museo y demás, ¿sí? No sé si querías agregar algo más, Mariam. No, estaba tratando de seguir el chat, que hay un montón de ahí preguntas. Juliana pregunta cómo ver el impacto de la actividad hidrocarburífera en términos extractivistas. Sí, en realidad, la verdad que no está bueno que las petroleras vayan y rompan todo. Cada vez las petroleras tienen más conciencia también ecológica y tratan de generar el menor daño posible. Por eso muchas veces las empresas petroleras contratan paleontólogos justamente para que evalúen el impacto que tienen, o si encuentran restos, qué hacer con eso, ¿sí? No sé si a eso venía tu pregunta, Juliana. Y después Gabriela pregunta si se puede ver la zona. Sí, en general se puede ver, hay un recorrido, la municipalidad. Ahí era lo que quería decir, que bueno, si bien estos restos se habían extraído y iban a estar en estudio, por ejemplo, las huellas quedan en el campo, las huellas de los vinos. Y ahí es donde, por ejemplo, los chicos de diseño o de arquitectura entran estaría buenísimo que entren en la parte de, bueno, cómo proteger, mediante qué dispositivos se podrían proteger
todo ese tipo de huellas. Nosotras a veces, como decimos con Maísa, les podemos decir qué es, pero toda la parte de digamos, de diseño, cartelería, etcétera, no tenemos ni idea. Hace bastante tiempo se hizo como una pasarela para cubrir, para proteger alguna de las huellas, pero no se dieron, la municipalidad creo que hizo la pasarela, y se protegieron algunas de las huellas y otras no. Entonces, bueno, ahí estaría bueno una intervención como para cuidar el patrimonio. Y si se puede, sí, Gabriela que decía, ¿hay un recorrido? Sí, hay un recorrido. En cuanto a la flora de la zona, eran momentos de grandes bosques, araucarias y momentos secos de dunas. No, sí y no. Había partes en donde se veían dunas e interdunas y un poco más adentro más bosques. Y después Alberto. se sabe en qué momento se forma el Río Negro con la ubicación que tienen las bardas. El Río Negro es un rasgo mucho más antiguo que todo esto. Está vinculado también con la formación de la Patagonia, la colisión de la Patagonia, es bastante más complejo. Pero fíjense que es un rasgo que ya está por lo menos armado desde el Cretácico superior, ¿no? O sea, por ahí ya era una zona de más profunda, digamos, porque por ahí entró la ingresión marina del Atlántico. Obviamente que después el mar se retira y todos los procesos de erosión hacen que se generen las bardas que nosotros tenemos en la actualidad, vinculado también con la deglaciación. Hay un montón de factores que influyen para que el Río Negro tenga el aspecto que tiene hoy. Ahí Juliana volvió a preguntar sobre cómo se permite la actividad de la extracción no convencional de hidrocarburos en ciertas zonas como Cuenca Neuquén. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces se paran las obras, va un paleontólogo que hace inspección de la zona y si hay fósiles para rescatar, los rescata. Lo cierto es que, nada, por ahora vamos a seguir viviendo el petróleo. Hay que ver de qué manera poder extraerlo con el menor impacto posible, porque de hecho creo que si no tampoco podríamos estar utilizando ni computadoras, ni celulares, ni nada. Digamos, hasta ahora en la zona de General Roca nosotros no tenemos eso. Sí, en la zona de Allen, y ahí no se han registrado estos afloramientos porque están en el subsuelo. Sí, en la zona de Cerro Azul, por ejemplo, sé que hay algunos emprendimientos, pero bueno, hay que tratar de mantener el balance entre cuidar el medio ambiente y la modernidad, de alguna manera. Álvaro pregunta, ¿cuántos eventos de transgresión marina ocurrieron en esta zona hasta la actualidad? En realidad hubo una grande que es para Molles, la de Vaca Muerta, la de Agrio, que esas son todas del Pacífico, pero no las vemos nosotros, no afloran, ¿sí? Si nosotros de vuelta pudiéramos hacer un pozo, esas transgresiones marinas que vienen desde el principio, reconocemos esas 3 seguro. Hay otras más chiquitas en el medio. Y después la del Atlántico, que esa es la que vemos aflorar, ¿sí? Después hubo otra en el Mioceno, pero que acá ya no llegó. Se ve en la provincia de Buenos Aires y demás, pero en la zona nuestra hay del Pacífico, que son 3 o 4, hay algunas más chiquitas, pero siempre del Pacífico, y la más importante para nosotros es la del Atlántico, ¿no? Y José dice, una gran pena que en la zona del Chocón no existe un plan de manejo. Y sí, bueno, la idea es generar conciencia, ¿no? De ir, de no pararse sobre las huellas, de no romperlas, ¿sí? Lamentablemente la única forma de preservar ese patrimonio, el que queda por lo menos ahí, es hacer un manejo seguro de esas cosas, porque la gente va, se para arriba de las huellas, o quiere sacar una muestra, bueno, eso de alguna manera hay que preservarlo. Y Bruno dice si se encontró rastros de un ser humano en las bardas, y seguro, lo que pasa es que son seres humanos mucho más modernos, no estamos hablando de, digamos, de rocas, en rocas de edad cretácica el ser humano no existía, pero hay registros antropológicos, digamos, en la zona de
de las bardas sí, obviamente mucho más modernos, ¿no? Casi de Ayer, en tiempo geológico. sí. Federico Yanquinao pregunta algo de los mamíferos, autores o papers para investigar más. No sé, Marianela, si vos conocés algunos, después te podemos pasar si nos escribís. Yo no, particularmente. Sí, porque Fede no es tengo alumno, así que sí, yo después le paso. Autores que trabajan, hay un montón de investigadores que trabajan con los mamíferos de la formación chichinales de acá de General Roca, así que está lleno de papers. No son los que más me gustan, la verdad, porque no me gustan mucho los mamíferos. No. Pero sí tengo bibliografía que le puedo pasar a Federico. Y Carolina, sí, la pasarela para ver las huellas está en un cañadón detrás de una tranquera. Claro, lo ideal siempre es pedir permiso a la municipalidad, ir con un guardia de la municipalidad, coordinar salidas, más que nada para preservarlo y que eso lo podamos seguir disfrutando todos, ¿no? Solo viste las ondulitas. Bueno, si mirás con detalle se ven las huellas. Y hay huellas de saurópodos que vendrían a ser más o menos parecido como si pisara un elefante, digamos, bien redonditas. Y hay una huella de terópodo que es como si pisase un ave, digamos, tridáctila. Y esa huella de terópodo, que es la más significativa, es la que no está con la pasarela. Queda al aire libre y si no te das cuenta que está, la puedes pisar tranquilamente. Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo de protección de esas huellas. Y con respecto a la pregunta de Brian, si hay en Barda Norte algún descubrimiento, zona en particular que se desea o se piensa proteger de la misma manera como en Barda Sur, y es como más difícil porque hay tal cantidad de fósiles que, o sea, en realidad no se puede sacar ningún fósil, pero quizás no llama tanto la atención un hueso de un dinosaurio como una ostra. Son todas zonas que deben cuidarse y que deben protegerse. Uno no debería ir juntando fósiles por ningún lado, en ningún lugar del país, digamos. Y a mí Barda Norte me gusta más que Barda Sur, pero porque yo hice mi tesis doctoral en ese, yo entiendo que el paisaje no es tan lindo y demás, pero para mí geológicamente es más interesante, pero solamente porque a mí me gusta más ese tipo de rocas, nada más que por eso. Y es más difícil. Y a mí me gusta porque de ver. son marinos y a mí me gusta más porque son marinos y pueden aparecer Claro. los que yo estudio. Pero deberían protegerse de la misma manera. La composición del suelo de la Barda Norte, esos niveles son principalmente rocas carbonáticas, carbonato de calcio, y tenés material arcilloso, pelitas, arcillas de tipo bentonita, digamos así en general, ¿no? Porque son rocas que se formaron en un contexto marino. Y el principio de la sucesión faunística, claro, se aplica, es lo que nosotros usamos para decir que unas rocas son más antiguas que otras. ¿Sí? Sabemos por la evolución de la edad, por la evolución de la Tierra, digamos, y de la evolución de la vida en la Tierra, que las rocas con dinosaurios se depositaron y se formaron antes que las rocas con mamíferos, por lo menos a grandes grupos, ¿no? Sí, bueno, ahí Antonio aclara que todas las empresas petroleras presentan un estudio de impacto ambiental con la presencia de fósiles, y eso es importante aclararlo. Bueno, Bruno, te vamos a estar esperando. Sí, claro, Jorge, pueden prender el micrófono, no hay problema. Adriana, lo que pasa es que es como difícil, no sé, disponer una zona para proteger, no sé. Nosotros, perdón, ¿no? Pero por ahí es más fácil hablar que... Sí, no hay problema. Creo que más o menos es también a donde apunta Adri. En una materia estamos haciendo un trabajo y tenemos específicamente un sector de la Barda Norte, y por ejemplo a mí en particular, en el sector que me tocó analizar desde otro punto de vista, ¿no? Desde la materia que nosotros hacemos, tiene muchos asentamientos, así barrios populares, digamos, y que cada vez crecen más hacia el norte. Entonces, hacia ese lado iba dirigida la pregunta del tipo de composición del suelo o algo, porque yo por ahí cometo el error, digamos, el tecnicismo, pero digo, qué sé yo, peligros de
de derrumbes, o sea, esa composición y esa mezcla de cañadones, más la composición del Claro. suelo, más el asentamiento de las personas, más, por Más eso, el agua. Sí. más el agua, más, bueno, Sí, por ahí si tenías eso es algo. más de riesgo geológico, digamos, que de patrimonio paleontológico, ¿sí? Claro. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la zona de las Bardas de Regina, ¿sí? Donde se caen esos acantilados, esas rocas sueltas. Ahí es un problema de riesgo geológico más de que de preservar el patrimonio. Claro, pero si uno tuviera que prestar especial atención a algunos lugares, o sea, ustedes, o sea, desde su lado pueden decirnos, y bueno, tener cuidado con los cañadones, por ejemplo, ¿no? O sea, en lugares donde, porque nosotros tenemos que intentar desarrollar después una propuesta que todavía no la tenemos bien definida, pero por lo menos una idea es ver cómo se limita de alguna forma ese crecimiento hacia el norte. Entonces, bueno, cuando hay que elegir hacia qué lado crecer, ¿cuáles serían los lugares que por ahí se recomendaría para no crecer, digamos? Claro, y Más habría de- que, esa no es mi especialidad ni la de Marianela, pero yo lo que uno tendría que hacer es analizar los mapas geológicos, ver dónde afloran los distintos tipos de rocas y para ese lado quizás no ir, donde estén las pelitas, donde se pueden producir esos deslizamientos, no moverse. ¿Sí? Para eso están los mapas geológicos de base que tiene o el Servicio Geológico Nacional y demás. Perdón, May, y después, Sí. porque también había surgido una pregunta ahí después más abajo con respecto a lo que es paleontológico. Hay una zona, pero que está más al norte todavía, donde no hay un asentamiento, que es el perfil tipo, se llama, de donde se escribió ese límite que les marcaba el Cretácico-Paleógeno, que es entre que se extinguen los dinosaurios y bueno, nada, se hiperdesarrollan todos los mamíferos. Hay una parte de la Barda Norte en donde se describió todo ese perfil. Quiere decir que vos cuando vayas a estudiar a otro lado te vas a basar en ese perfil para tratar de entender de otro lugar que estén representando lo mismo. Entonces, por ejemplo, eso tendría que proteger, desde el punto de vista nuestro. Y la otra tiene una importancia mundial, porque hay pocos lados en el mundo donde se registra ese límite. Entonces ustedes, bueno, para nosotros que geólogos y paleontólogos es realmente algo muy importante. Entonces quizás sí se podría proteger desde ese punto de vista, ¿no? Porque en el hemisferio norte en muchos lugares durante ese periodo no se registró el cambio y hay rocas volcánicas, por ejemplo, entonces no se registra el pasaje del Cretácico al Terciario. O sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta en el momento de proteger, pero no es tan interesante quizás como encontrar un dinosaurio. Bueno, me alegro que les haya resultado interesantes a los otros. A gente que quizás estaba un poco ajena. Es difícil a veces dar una charla para un público tan diverso, pero bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta que nos quieran hacer. Hay un poco esto también, ¿no? Independientemente de que haya empezado para los chicos de arquitectura y se hayan aprendido otros perfiles, bueno, nada, para si alguno es docente y poder comentarle a sus chicos en dónde estamos parados y cómo era Roca hace 15 millones de años atrás y cómo era Roca hace 65 o 70 millones de años atrás. Y como dice Maísa, nada, nos pueden encontrar en la universidad o en el instituto de investigación, por si les sirve algo de esto para dar clases después. Así que bueno, si no hay más dudas o consultas. Después, en la realidad, ¿alguna vez han observado, digamos, algún informe de impacto ambiental que sea negativo para la gente que contrata? Porque por ahí desde otros ámbitos, generalmente si se encuentra alguna irregularidad, el informe igual no sale negativo, sino que muchas veces lo plantean como, bueno, corregí esto o corregí aquello, pero
Después no sé si digamos, si esas medidas se toman o si es solamente como un formulario para conseguir una habilitación o ese tipo de cosas. Mira, yo no trabajo en eso, o sea que no puedo decir, pero conozco geólogos que trabajan y muchas veces buscan otras locaciones, por ejemplo. Y después Sí, yo conozco paleontólogos que han ido a rescatar los fósiles para que después sigan trabajando tranquilamente. en general, las cosas se preservan o las obras pasan por otro lado. Bueno, pasó con la bodega esta donde encontraron el dinosaurio, el Saurus. Hubo varios trabajos que salieron a partir de eso y se buscó la vuelta para poder seguir haciendo la bodega y se preservó el hueso y está publicado y demás. Acá hay una chica que está preguntando por qué, o algo así, por qué en Roca no se encuentran tan grandes como se encuentran en Plaza Vínculo. Bueno, algo así, ¿no, Carla? Sí. Ella pregunta, mi duda es por el paleoambiente de Roca, es muy probable encontrar ejemplares como argentinosaurios, bichos de este porte, etc. Bueno, el registro fósil no es continuo. Tienen que pasar muchas cosas para que se preserve un organismo. Entonces, entre lo que cuesta que se preserve un organismo y además el salir a buscarlo, tenemos un sesgo muy importante. No tenemos por qué no tener en esa zona ese tipo de dinosaurios, pero no se han encontrado aquí en Roca, pero fíjate que sí, en Plaza Huíncul y no es muy lejos, y es el mismo grupo, digamos, sedimentario en donde se van encontrando todos estos dinosaurios de mayor porte. Así que la suerte tiene mucho que ver en la paleontología, suerte para que se preserve y suerte para encontrarlo. Y por otro lado también el lugar en donde esté, porque para poder sacar los huesos de ese dinosaurio en las Bardas Rojas intervino un montón de gente, mucha gente que no tenía nada que ver con la paleontología, pero sí de la sociedad que aportaba, no sé, un cuatri para poder arrastrar esos semejantes huesos para poder sacarlos del campo y llevarlos para preparar. Así que dentro de la paleontología, la suerte es un factor sumamente importante. Hay que seguir buscando. Y hay un montón de superficie todavía, o sea que Bruno tranquilamente puede encontrar uno dentro de 10 años porque hay un montón de cosas para hacer y seguramente habrá mucha más tecnología también, ¿no? Dinosaurios, pone. No sé si uno se pone si encuentra uno, vos le pones el nombre tuyo, ¿no? En general le pones el nombre de alguien más. Yo le tengo que hacer un homenaje a otro, digamos. Claro, en no general puedo es así. autonombrarme en un dinosaurio. Así que Bruno, lo más probable es que alguien lo estudie y lo ponga el nombre tuyo, así podés tener tu dinosaurio. Y habían preguntado algo también. Bruno preguntó cómo sabemos los paleontólogos dónde están los huesos. No sabemos dónde están los huesos. Muchas veces el vaquiano que está en el campo y que está todo el tiempo recorriendo y se da cuenta, entonces avisa y vamos nosotros. Lo que sí sabemos, y en base también a la geología, es dónde vamos a ir a buscar si tenemos ganas de ir a buscar. Por ejemplo, yo que estudio los marinos, tengo que mirar el mapa geológico y ver a dónde afloran estratos marinos de la edad de donde yo tengo que sacar mis fósiles. Yo ya sé que si me voy acá a las bardas, a la barda sur de General Roca, no voy a encontrar nunca de los mosasaurios o de los plesiosaurios. ¿Por qué? Porque ahí estoy en un ambiente continental y yo tengo que buscar un ambiente marino. Entonces, para eso también, como les decía Maísa, están los mapas geológicos. Creo que no hay más preguntas, ¿no? No, creo que no.
Bueno, Gracias, gracias Adriana, Adriana por por la invitarnos. invitación. Y bueno, disculpen las contingencias de la tecnología, pero bueno, cuando podamos volver a estar juntas es más interactivo, es más divertido. Nos toreamos un poquito nosotros. Sí, y generalmente llevamos o los fósiles o las rocas para que los chicos la vean. Pero bueno, bastante bien. Pero por ahí, nada, yo sinceramente quiero agradecerles por la disposición de ustedes, la que siempre tienen, pero también yo le encuentro el gusto en esto de la virtualidad, más allá de los conflictos, ¿no? Como para que Bruno esté enganchado, para que Sí, gente de muchísimos lados esté enganchada y que también conozca nuestro patrimonio, más allá de que seguramente con los estudiantes de arquitectura vamos a volver a torturarlas con este tema, porque nada, sinceramente muchas gracias, chicas. No, bueno, gracias a ustedes y a todos los que estuvieron presentes. Saludos.